Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es su programa El Planeta de los Changos. Análisis internacional y político sin mamonerías intelectuales y esnovismos aldeanos. Hoy vamos a platicar sobre literatura, poder y política y tenemos a nuestro invitado Antonio Monter, que siempre lo confundo con cierta marca. Antonio, bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación, Sergio. Y bueno, pues qué bueno que aclaras el concepto del programa, precisamente para no tener que ponerme en un plan intelectual que ni me sale. No. Además, rodeado de los changos. No, aquí nos acompañan los changos de Bansi. Creo que podemos entonces comportarnos como lo que somos, o hay que comportarse de otra manera. Pues sí, diría Cantinflas, ¿no? Así es. Oye, a ver, ¿tú qué opinas? ¿La literatura tiene que estar vinculada a la política? Sería mi primera pregunta. Bueno, por principio de cuentas, yo lo que siempre aclaro, no sé, cuando doy clases en alguna universidad o en territorios de la creación literaria, pensar en política en función de lo que los griegos nos lo dijeron, ¿no? Somos seres políticos o somos animales políticos, porque creo que en este país a veces pensamos política y empezamos a ver dónde está la ganancia. El código postal. Exactamente. ¿No? Y cuál es el pin que trae, si es azul, si es morado, verde, tricolor, ¿no? Entonces, más bien creo que si la pregunta, obviamente, como tú la planteas, va orientada en función de ser animales políticos, creo que toda creación, llámese literaria o toda creación artística, tiene necesariamente un puente con la política, porque me parece que no somos ajenos a lo que nos sucede y lo que nos pasa alrededor. Pero la creación literaria no es un ejercicio solitario, Toño. Es decir, y tienes que aislarte y no tienes que estar contaminado de ciertas cosas. Bueno, no, hay una idealización, no me gusta mucho la palabra romantizar, yo sé que ahora la usan para todo, pero me parece que si le echamos también un lente a la definición de lo romantizar, es una cuestión distinta. Se idealiza a veces esa cuestión de la creación literaria, de el escritor o la escritora frente a la máquina escribida, a la página en blanco, a la computadora, si es que me vi muy retro con lo de la máquina. No, bueno, hubieras pensado en Cervantes ahí ante el papiro en blanco, ¿no? La hoja en blanco. Pero a veces, o la mayoría de las veces, para llegar a la página en blanco, hay una serie de circunstancias que hay que ponderar, que bueno, pues es la vida misma, que es la propia familia, que es las actividades laborales. Y cuando se consigue y se logra llegar a la página en blanco, a mí me parece que llega uno exactamente con una construcción personal que tiene que ver con tu sensibilidad, con tus emociones, pero también con una formación ideológica que se va construyendo al paso del tiempo. Pensemos en los dos grandes clásicos, ¿no? Shakespeare y Cervantes, ¿no? Obras que han trascendido a los siglos. Sí, el Quijote y pues toda la obra literaria de Shakespeare, ¿no? Romeo y Julieta, quizá la obra más vinculada al poder, pero esa sería en una siguiente. Pero pensemos en Romeo y Julieta y pensemos en el Quijote, ¿no? ¿Ambas obras están separadas o están vinculadas a la política? No, yo creo que están vinculadas. Bueno, y además, pues porque en el caso específicamente de Cervantes está que hay muchos análisis alrededor del Quijote. Yo tuve un maestro en la universidad extraordinario que nos hizo leer el Quijote y nos hizo leer muchos ensayos del Quijote y nos dijo, bueno, esta es la obra quizás más referenciada a nivel de la historia de la literatura, pero la menos leída. Y él dice, incluso yo conozco a 2 que 3 tesistas del Quijote que nunca han leído el Quijote. Entonces, bueno, en esta exploración, de la cual se le puede dar múltiples interpretaciones, a mí me parece que, porque además es una comedia, ¿no? Es también una parte donde me parece que Cervantes está burlando un poco de su tiempo y de la sociedad de su tiempo. De los hidalgos. Así es. También hay otra donde podemos interpretar estos dos quizás universos donde estaría el mundo ideal, utópico quizás, y el mundo material, representado en los dos personajes básicos o protagonistas, que es Don Quijote
y Sancho Panza. Bueno, y de hecho cuando le dice a Sancho, ¿no? Dice, hay un pasaje donde le dice tienes que ser moderado, tienes que, cuando le hace una serie de recomendaciones. Sí, claro. Es como el Pepe Grillo, por decirlo de alguna manera, planteado en otras circunstancias. Y bueno, pues es el escudero, a final de cuentas, que yo creo que algo interesante que a lo mejor podría vincular ambas obras es este asunto de la fidelidad, de la lealtad. Y que también tiene que ver con pienso, Sergio, no sé qué piensas tú, sobre una circunstancia eminentemente política, ¿no? Hablando de Romeo y Julieta. No, claro, bueno, ahí están peleados los Montesco y los Capuleto, o sea, un pleito que implica una circunstancia pública, ¿no? Donde dos familias están disputando ahí el control, por decirlo de alguna manera, de la ciudad, o están ahí encontrados por intereses, en fin, podemos darle la interpretación, pero ahí hay un conflicto, ¿no? Surge de un conflicto. Que yo luego hago la broma cuando digo, bueno, a los 15 o 16 años Romeo y Julieta es una historia profundamente de amor, y de amor ideal, y dice, sí, me voy con ella. Yo creo que a mi edad, a los 52, uno lee Romeo y Julieta y uno puede decir, chin, Julieta, al ratito te alcanzo. Bueno, no, luego llegan los amoros otoñales y ocurre, ¿no? Oye, pero a ver, y entonces, en esta perspectiva, bueno, ya planteamos, no puede estar desvinculado de la política, o no está desvinculado de la política, y sí podríamos seguir con varios ejemplos, ¿no? Los Miserables, Nuestra Señora de París, en fin. Podríamos seguir con estos ejemplos donde el escritor, lo quiera o no, refleja una estampa de su tiempo y todas estas contradicciones que al fin y al cabo expresan ahí la esfera política. ¿El escritor puede estar desvinculado de la militancia política? Te estaba pensando ahorita en esta frase del arte por el arte, que sería como la contraparte, es decir, aquellos que de pronto han planteado esta circunstancia de decir el arte no puede estar vinculado a la militancia porque se puede volver panfleto. Que de alguna manera fueron ciertas críticas, incluso las que le hicieron a Pablo Neruda, ¿no? Él escribe el canto general, claro. Él se inmiscuye en la política de una manera en primera línea, es decir, bajo esto que ya hemos dicho, ¿no? Como un lector de tu tiempo, yo sí creo profundamente que uno tiene que estar, si no vinculado en la militancia política, porque eso es hablar o entenderla de muchas maneras, sí desde el plano ideológico, me parece. O sea, yo creo que Víctor Hugo estuvo exiliado, o sea, Víctor Hugo, uno de los grandes autores de la literatura universal, estuvo exiliado derivado de una posición política, ¿no? Pablo Neruda también tuvo que salir de Chile, ¿no? A lo largo y ancho de la historia de la literatura, por ejemplo, son varios los autores que tuvieron que dejar, por ejemplo, en el caso de Argentina, de Uruguay, ¿no? Bajo las circunstancias de las dictaduras del siglo pasado, tuvieron que abandonar sus países y bueno, pues el beneficiado en este caso fue México. Ahora, ¿hay que juzgar al escritor por su obra, a la escritora por su obra, o plantearlo también por su militancia política? Pongo un ejemplo que creo que vale mucho la pena. Elena Garro, que digamos tuvo toda una posición política pues, bastante polémica, por decirlo lo menos, pero su obra es impresionante, ¿no? La obra, las novelas, los cuentos son extraordinarios, ¿no? Los recuerdos del porvenir. Bueno, hay varias discusiones incluso ahora que replantean incluso la historia de las corrientes literarias como es el realismo mágico y dicen, bueno, me parece que la precursora de todo esto no son todos los varones que ahí se pueden nombrar, incluido García Márquez, sino más bien es Elena Garro. Fíjate que en una entrevista que tuve oportunidad de hacerle a Rosa Beltrán, la escritora mexicana, que también tiene unas novelas extraordinarias, hablando de este asunto de la ideología, sobre todo Radicales Libres, su última novela, ¿no? Que es un recorrido por el México de los últimos 50, 60 años. Pero ella me decía, las escritoras hemos tenido que escribir como hombres, es decir, dentro de la narrativa masculina, para poder ingresar a los territorios de la cultura. Y solamente a una se le dio el permiso de pertenecer al establishment, por decirlo. Se llama Rosario Castellanos. Es lo que te iba a decir justo, ¿no? Rosario Castellanos. Pero que en su vida también, digo, su lucha... no, claro, es pues, digamos, ¿no? En el ámbito privado no fue nada sencillo. No se le puede escatimar en absoluto. Pero sí, de alguna manera, las circunstancias que pusieron a Rosario Castellanos allí no las tuvo Elena Garro, ¿no? Por ejemplo. Sí, por ejemplo, claro, Elena Garro me parece que termina en una circunstancia bastante lamentable cuando justo creo que su obra
va tomando cierta dimensión o una dimensión real a partir de que su ex esposo o quien fuera su esposo va perdiendo esa influencia, ¿no? Porque mientras era el figurón de la intelectualidad mexicana, pues Elena Garro estaba ahí prácticamente condenada a estar en el departamento en Cuernavaca con sus gatos, ¿no? Exactamente. Y bueno, bajo el peso también de haber sido compañera de vida de alguien que se llamó Octavio Paz, ¿no? Entonces, Para cerrar esta primera parte, Toño, el escritor tiene que aventarse a la militancia, defender, arrojarse a la defensa de ideales, de luchas por principios, irse a la guerra como hicieron algunos intelectuales mexicanos y latinoamericanos en la Guerra Civil Española, fijar una posición a favor de Cuba, como lo hicieron en otra época, o también reafirmarse como escritores de derechas y a lo mejor echarse posiciones polémicas, por decirlo menos. pienso que, mira, diría yo, sí y no. El sí es en tanto que no es lo mismo ser un escritor en México bajo las circunstancias y el contexto en el cual vivimos hoy o vivimos los últimos, ¿qué te gusta? El último siglo, a ser un escritor que nace y desarrolla su escritura bajo el manto de una dictadura, llámese España, llámese Argentina, llámese Uruguay. O Unión Soviética La también, Unión ¿no? Soviética, exacto, ¿no? O la propia Cuba, por ejemplo, si hablamos de escritores Como Reinaldo Arenas. claro, ¿no? o Lezama Lima, Exacto. o Cabrera Infante, ¿no? Así es. Yo diría sí, en tanto que el entorno a veces se vuelve incluso hasta obligado. A lo mejor no ir a la guerra, pero sí de alguna forma pensarse como un poco como activista. Vamos a quedarnos aquí, vamos a corte y retomamos esta discusión que se está tornando más interesante de lo que arrancamos. Regresamos. En la changada de la semana, si el gandalla de su barrio usted piensa que por seguirle la corriente no lo va a agredir, pregúntele a Milei, pregúntele a Bukele cómo les acaba de aplicar aranceles Donald Trump. La changada de la semana. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el 2 de abril será el Día de la Liberación, cuando impondrá aranceles del 20% a la mayoría de importaciones, con el objetivo de recaudar más de 6 billones de dólares. Economistas advierten que la medida podría causar una recesión y aumentar el desempleo, mientras que otros países podrían tomar represalias comerciales. La incertidumbre ya afecta a los mercados financieros. Decías, Toño, están obligados o si no obligados, las condiciones pues invitarían a una militancia, a una participación en un movimiento, en una causa. O en un reflejo de, fíjate, pienso en dos casos que a lo mejor nada tienen que ver, pero bueno, puedo abonarlos a la discusión. Uno es el caso de Alejandro Almazán, él es periodista, periodista que ha cubierto el tema del narcotráfico en México. Claro. Y él tiene un libro que me parece que se llama Tarde de Perros, donde charlando con él me dice, ahí está disfrazado todo lo que no puedo decir en un reportaje, todo lo que no se puede contar en el periodismo. Y no solo a nivel México, ¿no? Porque son periodistas que a veces tienen la oportunidad de trabajar para medios internacionales que sustentan o soportan lo que se puede, en este caso, decir o reflejar de la realidad mexicana. Pero ese es un caso interesante, ¿no? Es decir, ¿cómo puedes reflejar toda esta circunstancia compleja, ¿no? De policías y ladrones de México que tiene un nivel de profundidad impresionante con el paso del tiempo. Y aterriza hacia la literatura, decía Alejandro Almazán, esa es mi forma de abonar y de contribuir, aunque se tenga que leer desde el plano ficticio, entre comillas ficticio. Y el otro, pues no sé qué pienses, a mí me parece, híjole, un personaje oscuro de nuestra literatura en México, pero que yo celebro sus libros, que se llama Héctor Aguilar Camín. De Héctor Aguilar Camín hay una novela que yo considero propiamente como una de mis Biblias a nivel personal, que se llama La Guerra de Gallo. Refleja todo ese momento en el cual vino el golpe de Estado al periódico Excelsior, a través de dos personajes muy singulares, Carlos Vigil, que es un periodista
utópicamente honesto, imparcial, luchador, que se involucra precisamente. Fíjate, ahí hay un reflejo bien interesante de cómo este periodista, escritor ficticio, Carlos Vigil, se vuelca, ¿no?, a un ejercicio prácticamente militante en defensa de. Y el otro, que se llama Galio Bermúdez, es un personaje que ha vivido en el otro lado, es decir, dentro del gobierno, es un intelectual también, es escritor, fue periodista y trabaja ahora en los sótanos de comunicación social. Oye, pues era la autobiografía de Aguilar Camín, ¿no? Ahí se proyectaba en los dos personajes que quería ser o el que llegó a ser. Así es. Entonces, en esta gran dualidad, ahí se sitúan precisamente esta manera de entender a veces desde dónde se juega. Tú lo dices hace rato. Hay escritores de derecha o hay intelectuales de derecha, sí. Y en México creo que ha habido buenos intelectuales de derecha, o al menos con una posibilidad de considerar muchas de las cosas que nos dejaron por ahí dichas y escritas. En el caso de Aguilar Camín, tiene 2 o 3 libros, tiene otro que refleja el caso de la quina, y que si tú no conocieras a Aguilar Camín dirías, pues este es un escritor que quiere reflejar lo que ha pasado en el país dentro de todas estas fangos políticos, y cuando tú te enteras que es un escritor que ha vivido del presupuesto, ¿no? Y bastante bien lo hizo. Y bastante bien, opinólogo de derecha, creo que hasta eso creo que ha sido congruente, porque creo que es el único que no se ha bajado de decir yo soy neoliberal, ¿no? Así es, sí, el abrazo. Pero pensemos, digamos, en otro personaje de mayor calado intelectual y literario, Vargas Llosa, ¿no? Uno también escucha a Vargas Llosa y dices, bueno, este cuate le gusta ser un provocador, pero uno lee los libros, Ajá. o sea, Tiempos Recios, por ejemplo, pues me parece que no refleja el personaje que sale a defender, digamos, ciertas posiciones políticas, porque Tiempos Recios es una de las mejores novelas que refleja una etapa muy negra de la historia de Guatemala, ¿no? Claro. Y la refleja, me parece, no a partir de jugar a favor de un bando. Yo creo que coloca muy bien todo ese proceso que terminó en la caída de un presidente, las fuerzas que intervinieron, todos estos elementos. Y además, pues, el plano de todas estas, digamos, de las luces y sombras de la vida privada de los personajes, ¿no? Pero pensemos también en Revueltas o en Susan Sontag, que terminó vilipendiada porque su declaración ante los atentados del 11 de septiembre, pues le valieron que la descalificaran, ¿no? Así es. Entonces, en la literatura, el escritor tiene que evitar el poder o hay que vincularse al poder. O cómo saber en qué momento traspasar esa delgada línea justo donde termina siendo ya no un escritor con una independencia de criterio, de posición, sino termina siendo como el escribano del príncipe, el escribano del poderoso entorno. Pensemos en Salvador Novo, que tiene una pluma fabulosa, pero que termina siendo esta especie como de hombre a la mano al cual el presidente llama y le dice, escriba esto, don Salvador. Así es. Tenemos, yo creo que en México, muchos ejemplos de este tipo, de quienes se vincularon de manera completa o de quienes a veces eran simple y llanamente llamados para que les contaran cosas. Pienso en Ricardo Garibay. Justo, ese también Que lo contrataba Echeverría para llevarlo, para que le contara cosas, ¿no? Para que le hablara de libros. Y Garibay siempre fue un tipo reacio al poder, crítico del poder, incluso decía, si usted encuentra una mafia, cáguese en ella, ¿no? Una mafia de cultura, cáguese en ella. Entonces, son personajes ahí interesantes. Y ahorita que señalabas lo de Vargas Llosa, exactamente pensé yo en El sueño del Celta, uno de los últimos libros que leí de él, donde de pronto pues habla de cómo fue el avasallamiento británico en Perú. Y pues uno diría ahí, perfectamente la visión, el ángulo, está colocada a partir de esta crítica a los imperialismos, a las conquistas, ¿no? A las colonias. Y después lo escuchas hablar en una entrevista. No, a favor de Margaret Thatcher, por ejemplo, decir que es una mujer, ¿Qué capacidad de desdoblarse? Que a veces creo que ahí él es todo digamos, el promotor de sí mismo y sabe que esas declaraciones
van a provocar polémica y eso lo va a seguir manteniendo en el ojo del huracán, ¿no? O pensemos también en Carlos Fuentes, ¿no? Es decir, un hombre que después de haber sido crítico en el 68, declara en 1970 Echeverría o el fascismo, ¿no? Así es. ¿Cómo distanciarse del poder? O de plano, digo, lo planteo de manera muy, muy puntual, cómo a lo mejor cuando el escritor cree en el proyecto que se está instaurando, pienso en Paco Ignacio Taibo, uno de los escritores más destacados que tenemos en este momento. Vamos, su obra creo que habla por sí mismo, tanto la policíaca como la histórica, pero que es un escritor militante, ¿no? Pienso en una frase de Lorenzo Meyer que creo que puede aplicar. Él lo dice en función del periodismo, pero me parece que puede aplicar perfectamente para esto que estamos hablando. Tan cerca del poder para enterarse, ¿no? Para conocer, ¿no? Pero tan lejos como para poder decir y para seguir teniendo independencia. Es decir, sí hay que estar cerca, pero meramente como para poder conocer, y tan lejano como para poder decir o para poder situarse en un plano, a veces incluso también pienso de la crítica. Ahora, volteemos esto. Yo te diría, estamos viéndolo desde el plano de los escritores o de las escritoras, de los artistas. El poder seduce. Y no solo es que alguien venga y me ofrezca y yo termine seducido. No, el poder como dinámica propia dentro de su ejercicio es seducir. Vengan, muchachos. Como cuando Stanley le habla a un escritor o a un músico, no recuerdo la escena, de eso se trata el último libro de Ismael Kadare, de Stanley. Y bueno, pues imagínate que suena tu teléfono, Monter, y no es Sergio Cedillo, sino es Joseph Stalin el que te está llamando, ¿no? Camarada, ¿qué está haciendo en este momento? Así es. ¿No? Y ahorita estaba yo pensando, fíjate, no es propiamente una persona física, pero es un ente crítico que se llama el periódico La Jornada. Estaba yo pensando en lo que debió haber sido, ¿no? La discusión sobre la mesa, ¿con quién nos vamos? Digo, entendemos que La Jornada nace también de este golpe de Estado Excelsior. Es uno de los periódicos que se forma con una vocación de izquierda, ¿no? Para darle voz a los sin voz, etc. Y bueno, pues ha tenido dentro de su vida, agradecible vida el periódico La Jornada, cierta cercanía con algunos de los personajes de los últimos 30 años de nuestra política y que han definido cosas. Uno, Andrés Manuel López Obrador, el otro, el subcomandante Marco. El día en que el sub rompe con Andrés y Andrés rompe con el sub, La Jornada no sabía qué hacer. Es decir, ¿y ahora a quién le doy voz? ¿Y cómo editorialmente vinculo a estos dos que hoy se han enemistado desde la izquierda, ¿no? Es decir, porque pues uno de los canales que tuvo el ZLN fue La Jornada, y uno de los canales que tuvo Andrés Manuel antes de llegar a la presidencia en todo este proceso, pues fue el periódico La Jornada. Entonces, ¿qué pasa cuando dentro de esa estructura tuya personal, ideológica, se rompen cosas o te confrontas incluso? Que me parece que es un poco lo que le pasó a Revueltas al final de su vida. Pero, y con esto cerraría nuestro programa, además de agradecerte el que hayas acompañado, es un tema que prácticamente cruza a la literatura, a la política, y me parece que también a quienes ocupan espacios de poder. Y los invitamos a que lean, analicen, debatan, y esto fue El Planeta de los Changos, análisis internacional, sin mamonerías intelectuales y esnovismos aldeanos. Muchas gracias, Toño. Muchas gracias. Te propongo a Carlos Monsiváis. Hay que tocar Claro. a Monsiváis en un programa de los Changos. Pa. Gracias. Gracias. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó